El aire espeso de la madrugada se cortaba con el sonido metálico de una hoz arrastrándose contra el cemento. Gotas de sudor mezcladas con sangre caían sobre la tierra seca, formando pequeños charcos oscuros que la luna apenas iluminaba. Sus manos, callosas por décadas de trabajo bajo el sol implacable, temblaban mientras sostenía el mango de madera gastado. Frente a él, arrodillado entre los surcos abandonados de lo que una vez fue su campo de maíz, estaba Ramón Vázquez, el caporal que había ordenado quemar las casas, el mismo que había reído cuando las familias huían con sus niños llorando, cargando apenas lo que podían llevar en sus brazos. «Por favor, yo solo seguía órdenes», murmuró Vázquez, con la voz quebrada por el miedo. Sus ojos, hinchados por los golpes, apenas podían distinguir la figura encapuchada que se alzaba ante él como un espectro vengativo. El viento nocturno llevaba el aroma amargo de las cenizas frías, residuos de los jacales que ardieron hace 3 meses. 3 meses desde que todo cambió. 3 meses desde que esperanza un destello. Su esposa sonriendo mientras molía el maíz en el metate de piedra volcánica. Sus manos suaves acariciando su rostro barbado después de una jornada larga en el campo. El llanto desesperado de su hija pequeña cuando las llamas comenzaron a devorar las vigas de madera. «Las órdenes», repitió en voz baja, casi susurrando. La hoz brilló bajo la luz plateada de la luna. «Las órdenes vienen del patrón, pero la muerte viene de mí». El silencio se volvió denso, viscoso como la sangre que había visto correr por la tierra árida. Ramón cerró los ojos, esperando el golpe final, pero en lugar del filo de la herramienta, solo escuchó pasos alejándose lentamente sobre la grava. «Mañana sabrán que la sombra de la hacienda ha vuelto», murmuró una voz ronca que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. El eco de esas palabras se perdió en la inmensidad de la noche mexicana, llevándose consigo el peso de una promesa que cambiaría para siempre el destino de todos los que habían sembrado injusticia en esos campos. 6 meses atrás, Aurelio Mendoza era simplemente otro peón más en los vastos campos de la hacienda San Jerónimo. Sus manos conocían cada textura de la tierra, la suavidad del limo después de las lluvias, la dureza agrietada durante las sequías, la tibieza húmeda cuando el sol de abril hacía brotar los primeros tallos verdes del maíz. Despertaba cada día a las 4:30 de la madrugada al sonido del gallo de doña Carmen, su vecina. El café de olla que preparaba Esperanza llenaba su casa de adobe con un aroma que mezclaba canela y piloncillo. Ella siempre se levantaba antes que él, envolviendo tortillas calientes en un trapo de algodón para que llevara al campo. «Ten cuidado con el sol, mi vida», le decía cada mañana mientras le acomodaba el sombrero de palma. Sus dedos, aún tibios por el comal, rozaban su frente con una ternura que él había aprendido a valorar después de 15 años de matrimonio. La pequeña María, de apenas 8 años, corría descalza por el patio de tierra apisonada, persiguiendo a las gallinas mientras su risa cristalina se mezclaba con el canto matutino de los cenzontles. Sus pies pequeños levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo que se adherían a sus piernas morenas. Los campos se extendían hasta perderse en el horizonte, formando un mar dorado durante la cosecha. El aire matinal llevaba el perfume del huizache en flor y el sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo, que marcaban las horas de una vida sencilla pero plena. Aurelio conocía cada metro de esas tierras. Sabía dónde la tierra retenía mejor el agua, qué parcelas necesitaban más abono, cuáles eran los senderos que usaban los conejos para llegar al río. Era conocimiento heredado de su padre y del padre de su padre, generaciones que habían trabajado esa misma tierra bajo distintos patrones. Don Sebastián Morales había sido dueño de la hacienda durante los últimos 20 años. Un hombre gordo, de bigote espeso y ojos pequeños como cuentas de obsidiana,
que manejaba sus tierras desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado en la capital. Visitaba la hacienda solo durante las cosechas, llegando en una camioneta plateada que levantaba nubes de polvo en los caminos rurales. Pero hacía 6 meses, todo comenzó a cambiar. Llegaron hombres nuevos, con trajes caros y sonrisas falsas, hablando de desarrollo inmobiliario y oportunidades de crecimiento. Decían que las tierras valían más como fraccionamientos que como campos de cultivo, que era hora de modernizar la región. Los peones recibieron la noticia un martes de agosto, cuando el calor del mediodía hacía vibrar el aire sobre los surcos. Los desalojarían en 30 días. Sin compensación, sin alternativa. ¿Alguna vez has sentido la impotencia de ver cómo el mundo que conoces se desmorona sin que puedas hacer nada para detenerlo? ¿Has experimentado esa rabia sorda que crece en el pecho cuando entiendes que para algunos tu vida entera no vale ni el precio de una firma en un documento legal? Las familias comenzaron a organizarse, a buscar abogados, a tocar puertas en oficinas gubernamentales. Esperanza vendió sus gallinas para pagar las consultas legales. María dejó de correr por el patio, como si intuyera que algo terrible se aproximaba. Pero el sistema tenía otros planes. La madrugada del 15 de septiembre, cuando las familias dormían después de celebrar las fiestas patrias con pozole y música de mariachi, llegaron los tractores, no para arar la tierra, sino para destruir las casas. Los hombres de Morales prendieron fuego a todo lo que no pudieron tumbar con las máquinas. Aurelio despertó con el olor el aire espeso de la madrugada se cortaba con el sonido metálico de una hoz arrastrándose contra el cemento. Gotas de sudor mezcladas con sangre caían sobre la tierra seca, formando pequeños charcos oscuros que la luna apenas iluminaba. Sus manos, callosas por décadas de trabajo bajo el sol implacable, temblaban mientras sostenía el mango de madera gastado. Frente a él, arrodillado entre los surcos abandonados de lo que una vez fue su campo de maíz, estaba Ramón Vázquez, el caporal que había ordenado quemar las casas, el mismo que había reído cuando las familias huían con sus niños llorando, cargando apenas lo que podían llevar en sus brazos. «Por favor, yo solo seguía órdenes», murmuró Vázquez, con la voz quebrada por el miedo. Sus ojos, hinchados por los golpes, apenas podían distinguir la figura encapuchada que se alzaba ante él como un espectro vengativo. El viento nocturno llevaba el aroma amargo de las cenizas frías, residuos de los jacales que ardieron hace 3 meses. 3 meses desde que todo cambió. 3 meses desde que Esperanza, un destello. Su esposa sonriendo mientras molía el maíz en el metate de piedra volcánica, sus manos suaves acariciando su rostro barbado después de una jornada larga en el campo. El llanto desesperado de su hija pequeña cuando las llamas comenzaron a devorar las vigas de madera. «Las órdenes», repitió en voz baja, casi susurrando. La hoz brilló bajo la luz plateada de la luna. «Las órdenes vienen del patrón, pero la muerte viene de mí». El silencio se volvió denso, viscoso como la sangre que había visto correr por la tierra árida. Ramón cerró los ojos, esperando el golpe final, pero en lugar del filo de la herramienta, solo escuchó pasos alejándose lentamente sobre la grava. «Mañana sabrán que la sombra de la hacienda ha vuelto», murmuró una voz ronca que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. El eco de esas palabras se perdió en la inmensidad de la noche mexicana, llevándose consigo el peso de una promesa que cambiaría para siempre el destino de todos los que habían sembrado injusticia en esos campos. 6 meses atrás, Aurelio Mendoza era simplemente otro peón más en los vastos campos de la hacienda San Jerónimo. Sus manos conocían cada textura de la tierra, la suavidad del limo después de las lluvias, la dureza agrietada durante las sequías, la tibieza húmeda cuando el sol de abril hacía brotar los primeros tallos verdes del maíz. Despertaba cada día a las 4:30 de la madrugada al sonido del gallo de doña Carmen, su vecina. El café de olla que preparaba Esperanza
llenaba su casa de adobe con un aroma que mezclaba canela y piloncillo. Ella siempre se levantaba antes que él, envolviendo tortillas calientes en un trapo de algodón para que llevara al campo. «Ten cuidado con el sol, mi vida», le decía cada mañana mientras le acomodaba el sombrero de palma. Sus dedos, aún tibios por el comal, rozaban su frente con una ternura que él había aprendido a valorar después de 15 años de matrimonio. La pequeña María, de apenas 8 años, corría descalza por el patio de tierra apisonada, persiguiendo a las gallinas, mientras su risa cristalina se mezclaba con el canto matutino de los cenzontles. Sus pies pequeños levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo que se adherían a sus piernas morenas. Los campos se extendían hasta perderse en el horizonte, formando un mar dorado durante la cosecha. El aire matinal llevaba el perfume del huizache en flor y el sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo, que marcaban las horas de una vida sencilla pero plena. Aurelio conocía cada metro de esas tierras. Sabía dónde la tierra retenía mejor el agua, qué parcelas necesitaban más abono, cuáles eran los senderos que usaban los conejos para llegar al río. Era conocimiento heredado de su padre y del padre de su padre, generaciones que habían trabajado esa misma tierra bajo distintos patrones. Don Sebastián Morales había sido dueño de la hacienda durante los últimos 20 años. Un hombre gordo, de bigote espeso y ojos pequeños como cuentas de obsidiana, que manejaba sus tierras desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado en la capital. Visitaba la hacienda solo durante las cosechas, llegando en una camioneta plateada que levantaba nubes de polvo en los caminos rurales. Pero hacía 6 meses, todo comenzó a cambiar. Llegaron hombres nuevos, con trajes caros y sonrisas falsas, hablando de desarrollo inmobiliario y oportunidades de crecimiento. Decían que las tierras valían más como fraccionamientos que como campos de cultivo, que era hora de modernizar la región. Los peones recibieron la noticia un martes de agosto, cuando el calor del mediodía hacía vibrar el aire sobre los surcos. Los desalojarían en 30 días, sin compensación, sin alternativa. ¿Alguna vez has sentido la impotencia de ver cómo el mundo que conoces se desmorona sin que puedas hacer nada para detenerlo? ¿Has experimentado esa rabia sorda que crece en el pecho cuando entiendes que para algunos tu vida entera no vale ni el precio de una firma en un documento legal? Las familias comenzaron a organizarse, a buscar abogados, a tocar puertas en oficinas gubernamentales. Esperanza vendió sus gallinas para pagar las consultas legales. María dejó de correr por el patio, como si intuyera que algo terrible se aproximaba. Pero el sistema tenía otros planes. La madrugada del 15 de septiembre, cuando las familias dormían después de celebrar las fiestas patrias con pozole y música de mariachi, llegaron los tractores, no para arar la tierra, sino para destruir las casas. Los hombres de Morales prendieron fuego a todo lo que no pudieron tumbar con las máquinas. Aurelio despertó con el olor acre del humo llenando sus pulmones. Afuera, las llamas ya devoraban el techo de palma de Doña Carmen. Los gritos de los niños se mezclaban con el rugido del fuego y el sonido metálico de las láminas de zinc cayendo al suelo. Corrió hacia la puerta, pero una viga en llamas se desplomó sobre él, aplastándolo contra el piso de tierra. Cuando logró liberarse, medio de la cara se había quemado y su brazo izquierdo colgaba inútil. A través del humo espeso, vio a Esperanza corriendo hacia la casa, con María en brazos. «No entres, la casa se está cayendo», gritó con lo que le quedaba de voz. Pero ella no lo escuchó, o tal vez sí lo escuchó, pero el instinto materno fue más fuerte que el miedo. Desapareció entre las llamas y Aurelio nunca volvió a verla salir. Cuando los bomberos llegaron 3 horas después, solo quedaban cenizas humeantes y el silencio sepulcral de una vida que se había extinguido para siempre. Encontraron sus cuerpos abrazados en lo que había sido su recámara, protegiendo un pequeño bulto
que resultó ser la muñeca de trapo favorita de María. En ese momento, mientras contemplaba los restos carbonizados de todo lo que había amado, algo se quebró irreparablemente en el corazón de Aurelio Mendoza. Y algo más, algo oscuro y afilado como el filo de una hoz, comenzó a crecer en su lugar. Los siguientes 2 meses, Aurelio vivió como un fantasma en el pueblo de San Jerónimo. Su rostro, marcado por las cicatrices del fuego, se había convertido en un mapa de dolor que nadie se atrevía a mirar directamente. Dormía en la sacristía de la iglesia, gracias a la caridad del padre Miguel, y sobrevivía con las sobras que le daban las mujeres del mercado. Sus días transcurrían entre las oficinas del Ministerio Público y los pasillos del juzgado municipal. Cargaba en una carpeta de cartón amarillenta todos los documentos que había logrado reunir: fotografías de su casa antes del incendio, testimonios de los vecinos, el acta de defunción de su esposa e hija, papeles que se desvanecían con cada "no hay evidencias suficientes" y cada "el expediente está en revisión". El comandante de policía, un hombre panzón llamado Eliseo Fuentes, lo recibía siempre con la misma sonrisa burlona. «Mira, Aurelio, ya te he dicho que esto fue un accidente. Un cortocircuito, dice el perito. No hay pruebas de que haya sido intencional». Pero Aurelio había visto los bidones de gasolina vacíos escondidos detrás de los nopales. Había reconocido las botas de piel de cocodrilo del caporal Ramón Vázquez hundiéndose en la tierra húmeda cerca de las cenizas. Sabía que el comandante Fuentes recibía cada mes un sobre amarillo de parte del abogado de don Sebastián. El sistema no solo había fallado, el sistema era cómplice. Una noche de octubre, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo de lámina de la iglesia, Aurelio tomó la decisión que cambiaría todo. Se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe, iluminado apenas por las velas votivas que parpadeaban como estrellas moribundas. «Perdóneme, Virgencita», murmuró con la voz quebrada, «pero si su justicia no llega a esta tierra, entonces tendré que hacer la mía». Salió de la iglesia como había entrado, como Aurelio Mendoza, el peón humilde que había perdido todo. Pero en su mente ya germinaba algo diferente, algo que nacía del lodo de la injusticia y crecía alimentándose de la sed de venganza que le quemaba las entrañas. Al día siguiente, vendió lo único que le quedaba de valor, el reloj de oro que había pertenecido a su abuelo. Con ese dinero compró ropa negra en el mercado de segunda mano, pantalones de mezclilla desgastados, una camisa de algodón sin marca, botas de trabajo con suelas gruesas que no harían ruido al caminar sobre la grava. En la ferretería de don Epitacio encontró lo que buscaba, una hoz de acero forjado, con mango de madera de encino pulido por años de uso. El filo brillaba como un rayo de luna, y cuando la sostuvo por primera vez, sintió que completaba algo que había estado roto dentro de él. «Es para limpiar maleza», le dijo al ferretero, pagando en efectivo. Don Epitacio asintió sin hacer preguntas, pero sus ojos delataron que sabía que esa herramienta no se usaría para cortar hierba. En un cuaderno escolar de pasta dura, comenzó a escribir nombres. Primero el de Ramón Vázquez, el caporal que había dirigido la operación. Después el de Eliseo Fuentes, el comandante corrupto. Luego siguieron los nombres de los peones que habían aceptado dinero para mantener la boca cerrada, los funcionarios municipales que habían firmado los permisos, los bomberos que llegaron tarde por problemas mecánicos. Al final de la lista, con letra más cuidadosa, escribió el nombre de Sebastián Morales. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los rostros de esos hombres, sus rutinas, sus debilidades, los lugares donde se sentían seguros. Memorizó los horarios de sus trabajos, las cantinas donde bebían, los caminos que tomaban para volver a sus casas. Se dejó crecer la barba para ocultar las cicatrices más profundas. Comenzó a ejercitarse en silencio, fortaleciendo el brazo que había resultado lastimado en el incendio. Sus músculos, endurecidos por años de trabajo agrícola,
respondieron rápidamente al entrenamiento, pero la transformación más profunda no era física, era mental, emocional. El hombre que había llorado abrazado a los restos carbonizados de su familia estaba muriendo lentamente, cediendo lugar a algo más frío, más calculador, algo que no conocía el perdón ni la piedad. Una madrugada de noviembre, mientras el pueblo dormía bajo una neblina espesa que llegaba desde las montañas, Aurelio Mendoza se puso la ropa negra por primera vez. Se cubrió la cabeza con una capucha improvisada, cortada de una manta vieja. Tomó la hoz con la mano derecha, sintiendo cómo el peso del acero se equilibraba perfectamente con su brazo. Se miró en el espejo roto de la sacristía. Ya no era el peón humilde que había suplicado justicia en las oficinas gubernamentales. Ya no era el esposo y padre que había construido una vida sencilla con sus manos callosas. Era otra cosa, algo nacido del fuego y alimentado por la sed de venganza. Era la sombra de la hacienda y tenía trabajo que hacer. La primera marca que dejó con la hoz no fue sobre la carne de sus enemigos, sino sobre el tronco de un mezquite centenario que crecía en el cementerio del pueblo. Una línea profunda en la corteza, rugosa, como una promesa grabada en la madera que resistiría el tiempo. Ramón Vázquez dormía sin saber que su nombre había sido el primero en ser pronunciado en esa nueva liturgia de justicia. Ramón Vázquez tenía la costumbre de terminar sus noches en La Frontera, una cantina de mala muerte que se alzaba como una verruga en las afueras del pueblo. El aire dentro siempre estaba espeso por el humo de cigarrillos sin filtro y el olor agrio del pulque derramado sobre las mesas de madera manchada. Esa noche de sábado, como todas las anteriores durante los últimos 3 meses, Vázquez se pavoneaba frente a los otros bebedores contando la misma historia. La muerte de Ramón Vázquez cambió algo fundamental en la atmósfera del pueblo. Era como si un viento gélido hubiera comenzado a soplar desde los campos abandonados, llevando consigo el aroma metálico de la justicia que se hace con las propias manos. En el mercado Doña Socorro, la vendedora de flores que había perdido su casa en el incendio, compraba velas blancas cada mañana. «Son para mis difuntos», decía, pero todos sabían que las encendía en agradecimiento por la muerte del caporal. Los otros comerciantes asentían en silencio, sin atreverse a decir en voz alta lo que todos pensaban, que alguien estaba cobrando las deudas que el sistema había decidido perdonar. El comandante Eliseo Fuentes ya no caminaba solo por las calles. Había contratado 2 guardaespaldas, exmilitares con cara de pocos amigos que lo acompañaban desde su casa hasta la comandancia. Sus noches de parranda en los burdeles de la carretera habían terminado abruptamente. Ahora se encerraba en su oficina después del anochecer, con la pistola reglamentaria sobre el escritorio y una botella de brandy para calmar los nervios. Pero la sombra de la hacienda conocía sus rutinas mejor que él mismo. Fuentes tenía la costumbre de visitar cada jueves por la tarde a su querida, una mujer llamada Rosalba, que vivía en una casa de adobe pintada de azul al final de la calle Hidalgo. Era el único momento de la semana en que bajaba la guardia, cuando el poder y la corrupción cedían paso a una lujuria primitiva que lo había dominado durante años. El jueves 23 de noviembre, mientras el pueblo se preparaba para las fiestas decembrinas, Fuentes despidió temprano a sus guardaespaldas. «Es asunto privado», les dijo con una sonrisa que pretendía ser conspiratoria. «Los veo mañana en la mañana». La Casa Azul estaba situada en un callejón sin salida, rodeada de nopales y hierbas altas que crecían sin control. Era el lugar perfecto para un encuentro discreto, pero también para una emboscada. Fuentes llegó a las 6 de la tarde. Como siempre, Rosalba lo esperaba con un vestido rojo que realzaba su figura abundante y una sonrisa que había aprendido a fabricar para complacer a los hombres poderosos. El comandante olía a colonia barata y sudor, una combinación que a ella le resultaba repugnante
pero que toleraba a cambio de los billetes arrugados que él dejaba sobre la cómoda. Lo que ninguno de los dos sabía era que habían estado siendo observados durante semanas. La sombra de la hacienda conocía cada detalle de esa rutina, la hora de llegada, la duración promedio de las visitas, el momento exacto en que Fuentes se relajaba lo suficiente como para bajar completamente la guardia. A las 8 de la noche, cuando la oscuridad había devorado completamente las calles del pueblo, la sombra se movió. No usó la puerta principal. En cambio, trepó por la pared trasera de la casa, usando las irregularidades del adobe como apoyo para sus manos enguantadas. Sus botas no hicieron ruido contra la superficie rugosa de la pared. Años de caminar por los campos le habían enseñado a moverse en silencio, como un depredador acechando a su presa. La ventana del cuarto estaba entreabierta para aliviar el calor sofocante que generaban los cuerpos entrelazados. A través de la rendija podía ver la figura sudorosa de Fuentes moviéndose sobre Rosalba, con los pantalones enredados en los tobillos y la camisa del uniforme tirada sobre una silla. Era el momento perfecto. El hombre más poderoso del pueblo estaba en su posición más vulnerable, cegado por el placer y sordo a todo lo que no fuera el latido de su propia lujuria. La ventana se abrió sin hacer ruido. Los goznes, gastados por años de uso, no emitieron ni el más mínimo chirrido. La sombra se deslizó al interior de la habitación como humo negro, con la hoz brillando débilmente en su mano derecha. Rosalba fue la primera en verlo. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió para gritar, pero el terror le paralizó las cuerdas vocales. Solo logró emitir un gemido ahogado que Fuentes interpretó como placer. «Así me gusta. Preciosa», murmuró el comandante, sin darse cuenta de que la muerte había entrado en la habitación. La hoz se alzó en el aire, como la guadaña del mismo ángel de la muerte. La hoja de acero capturó el reflejo de la lámpara de mesa, creando un destello que duró apenas una fracción de segundo. Luego descendió. El grito de Fuentes se cortó abruptamente, ahogado por la sangre que brotó de su garganta. Su cuerpo se convulsionó una vez, después otra, y finalmente quedó inmóvil sobre el de Rosalba, que ahora sí pudo gritar con toda la fuerza de sus pulmones. La sombra no la tocó. No era su enemiga, solo había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En cambio, se inclinó sobre el cuerpo del comandante y le quitó la placa dorada que llevaba prendida en la camisa, un trofeo que confirmaría que la justicia había alcanzado incluso a los representantes de la ley. Antes de irse, usó la hoz para tallar su marca en el piso de madera, una línea profunda y curva que se llenó inmediatamente con la sangre de Eliseo Fuentes. Para cuando llegaron los primeros vecinos, alertados por los gritos de Rosalba, la sombra de la hacienda ya había desaparecido en la noche, llevándose con ella la sensación de que el orden establecido había comenzado a tambalearse. La muerte del comandante de policía fue imposible de ocultar. Los periódicos de la capital enviaron reporteros que llenaron el pueblo con sus cámaras y sus preguntas incómodas. Los noticieros de televisión hablaron de ajustes de cuentas y crímenes relacionados con el narcotráfico, pero el pueblo sabía la verdad. La sombra de la hacienda había regresado para cobrar las deudas pendientes, y nadie que tuviera las manos manchadas de sangre inocente estaba a salvo. Don Sebastián Morales recibió las noticia en su oficina de la capital, rodeado de abogados y guardaespaldas. Sus manos, blandas por años de no tocar la tierra, temblaron mientras leía el informe policial. Sus ojos de obsidiana, siempre fríos y calculadores, reflejaron por primera vez en décadas algo que no sabía que podía sentir: miedo. En su cuaderno de pasta dura, Aurelio tachó el segundo nombre con tinta roja. Sus manos ya no recordaban cómo temblar. Sus ojos habían adquirido la frialdad del acero templado
en el fuego de la venganza. La sombra había probado sangre otra vez y había descubierto que cada muerte lo acercaba más a la paz que buscaba, pero también lo alejaba más del hombre que había sido. La lista aún tenía nombres por tachar y la hoz tenía sed de más justicia. La paranoia se había apoderado de don Sebastián Morales como una enfermedad incurable. Sus días transcurrían entre las paredes blindadas de su mansión en las lomas de Chapultepec, rodeado por un ejército de guardaespaldas que habían convertido su hogar en una fortaleza impenetrable. Habían pasado 2 semanas desde la muerte del comandante Fuentes, y cada noche traía nuevos rumores desde San Jerónimo, que habían visto una figura encapuchada merodeando cerca de la iglesia, que alguien había tallado marcas extrañas en los troncos de los árboles, que los perros aullaban sin razón aparente, como si percibieran una presencia sobrenatural. Morales ya no dormía más de 2 horas seguidas. Cuando cerraba los ojos, veía rostros carbonizados que lo acusaban desde las llamas del infierno. Había contratado los servicios de Máximo Herrera, un exmilitar conocido por su efectividad para resolver problemas de manera definitiva. «Encuentra a ese cabrón y tráemelo», le había ordenado, deslizando un maletín lleno de billetes sobre su escritorio de caoba. «Vivo si es posible, muerto si es necesario, pero encuéntralo». Herrera había llegado a San Jerónimo con un equipo de 6 hombres armados hasta los dientes. Tenían equipos de visión nocturna, rifles de asalto y la orden de disparar a matar. Convirtieron la hacienda abandonada en su base de operaciones, instalando cámaras de seguridad y sensores de movimiento en cada entrada posible. Pero la sombra de la hacienda conocía esos campos mejor que nadie. Había crecido entre esos surcos, había aprendido cada sendero secreto, cada cueva oculta entre las rocas, cada recoveco donde un hombre podía desvanecerse como humo. Durante 3 noches, Herrera y sus hombres montaron guardia inútilmente. Sus equipos de alta tecnología captaban el movimiento de conejos y el vuelo de los murciélagos, pero nunca la presencia que buscaban. Era como si estuvieran cazando un fantasma. La 4ª noche, todo cambió. Herrera había dividido a su equipo en 3 grupos de 2 hombres cada uno, cubriendo los accesos principales a la hacienda. Él se quedó en el casco principal de la casa, una construcción de adobe de 2 pisos que había visto mejores días. Las ventanas estaban tapadas con tablones de madera y solo algunas rendijas permitían que la luz de sus linternas se filtrara hacia el exterior. A las 2 de la madrugada, los primeros disparos rompieron el silencio de la noche. «Contacto en el sector norte. Repito, contacto en el sector norte», gritó una voz por el radio, entre el estacato de las ráfagas de AK-47. Herrera activó su equipo de visión nocturna y salió corriendo hacia la fuente del tiroteo. Lo que encontró lo heló la sangre. 2 de sus hombres yacían inmóviles entre los maizales, con heridas tan precisas que parecían hechas por un cirujano. No había sangre derramada, no había signos de lucha, solo muerte silenciosa y eficiente. En el suelo, tallada profundamente en la tierra compactada, estaba la marca familiar, una línea curva que brillaba bajo la luz artificial de las linternas. «Reagrúpense, todos hacia la casa principal», ordenó por el radio, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su columna vertebral. Pero cuando llegó de vuelta al casco de la hacienda, descubrió que también había perdido contacto con el segundo grupo. Sus voces ya no respondían por el radio, y cuando los buscó con el visor nocturno, solo encontró más cuerpos y más marcas talladas en la tierra. Quedaban solo él y Jiménez, un exmarín que había servido en Afganistán. 2 hombres contra una sombra que parecía conocer cada movimiento que iban a hacer antes de que ellos mismos lo supieran. «Esto no es normal, jefe», murmuró Jiménez, con el rifle pegado al hombro y los ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. «He visto muchos enemigos,
Pero esto es otra cosa. Herrera estaba a punto de responder cuando todas las luces se apagaron simultáneamente. El generador que habían instalado se silenció con un gemido metálico, sumiendo la hacienda en una oscuridad absoluta. En esa negrura total, escucharon una voz que parecía surgir desde todas partes y desde ninguna. Han venido a cazar al cazador, pero se han convertido en la presa. Los disparos que siguieron iluminaron la noche como relámpagos estroboscópicos. Jiménez vació un cargador completo hacia las sombras, pero sus balas no encontraron más que aire y paredes de adobe. Cuando intentó recargar, sus dedos temblaron tanto que el cargador se le cayó al suelo. Un silbido agudo cortó el aire, seguido por un grito ahogado. Jiménez se desplomó con la hoz enterrada entre los omóplatos, sus ojos aún abiertos por la sorpresa. Herrera se quedó solo. «¿Qué quieres?», gritó hacia la oscuridad, con la voz quebrada por el terror. «¿Dinero? ¿Más dinero del que te puede pagar Morales?». La respuesta llegó en forma de pasos lentos que se acercaban desde todas las direcciones a la vez, como si la misma tierra estuviera caminando hacia él. «No quiero dinero», dijo la voz, más cerca ahora. «Quiero justicia». El último hombre de Herrera intentó huir, pero una mano enguantada lo sujetó por el cuello y lo levantó del suelo con una fuerza. La muerte de Ramón Vázquez cambió algo fundamental en la atmósfera del pueblo. Era como si un viento gélido hubiera comenzado a soplar desde los campos abandonados, llevando consigo el aroma metálico de la justicia que se hace con las propias manos. En el mercado Doña Socorro, la vendedora de flores que había perdido su casa en el incendio, compraba velas blancas cada mañana. «Son para mis difuntos», decía, pero todos sabían que las encendía en agradecimiento por la muerte del caporal. Los otros comerciantes asentían en silencio, sin atreverse a decir en voz alta lo que todos pensaban, que alguien estaba cobrando las deudas que el sistema había decidido perdonar. El comandante Eliseo Fuentes ya no caminaba solo por las calles. Había contratado 2 guardaespaldas, exmilitares con cara de pocos amigos, que lo acompañaban desde su casa hasta la comandancia. Sus noches de parranda en los burdeles de la carretera habían terminado abruptamente. Ahora se encerraba en su oficina después del anochecer, con la pistola reglamentaria sobre el escritorio y una botella de brandy para calmar los nervios. Pero la sombra de la hacienda conocía sus rutinas mejor que él mismo. Fuentes tenía la costumbre de visitar cada jueves por la tarde a su querida, una mujer llamada Rosalba, que vivía en una casa de adobe pintada de azul al final de la calle Hidalgo. Era el único momento de la semana en que bajaba la guardia, cuando el poder y la corrupción cedían paso a una lujuria primitiva que lo había dominado durante años. El jueves 23 de noviembre, mientras el pueblo se preparaba para las fiestas decembrinas, Fuentes despidió temprano a sus guardaespaldas. «Es asunto privado», les dijo con una sonrisa que pretendía ser conspiratoria. «Los veo mañana en la mañana». La Casa Azul estaba situada en un callejón sin salida, rodeada de nopales y hierbas altas que crecían sin control. Era el lugar perfecto para un encuentro discreto, pero también para una emboscada. Fuentes llegó a las 6 de la tarde. Como siempre, Rosalba lo esperaba con un vestido rojo que realzaba su figura abundante y una sonrisa que había aprendido a fabricar para complacer a los hombres poderosos. El comandante olía a colonia barata y sudor, una combinación que a ella le resultaba repugnante, pero que toleraba a cambio de los billetes arrugados que él dejaba sobre la cómoda. Lo que ninguno de los dos sabía era que habían estado siendo observados durante semanas. La sombra de la hacienda conocía cada detalle de esa rutina: la hora de llegada, la duración promedio de las visitas, el momento exacto en que Fuentes se relajaba lo suficiente como para bajar completamente la guardia. A las 8 de la noche, cuando la oscuridad había devorado completamente las calles del pueblo, la sombra se movió. No usó la puerta principal. En cambio, trepó por la pared trasera de la casa, usando las irregularidades del adobe como apoyo para sus manos enguantadas, sus
botas no hicieron ruido contra la superficie rugosa de la pared. Años de caminar por los campos le habían enseñado a moverse en silencio, como un depredador acechando a su presa. La ventana del cuarto estaba entreabierta para aliviar el calor sofocante que generaban los cuerpos entrelazados. A través de la rendija podía ver la figura sudorosa de Fuentes moviéndose sobre Rosalba, con los pantalones enredados en los tobillos y la camisa del uniforme tirada sobre una silla. Era el momento perfecto. El hombre más poderoso del pueblo estaba en su posición más vulnerable, cegado por el placer y sordo a todo lo que no fuera el latido de su propia lujuria. La ventana se abrió sin hacer ruido. Los goznes, gastados por años de uso, no emitieron ni el más mínimo chirrido. La sombra se deslizó al interior de la habitación como humo negro, con la hoz brillando débilmente en su mano derecha. Rosalba fue la primera en verlo. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió para gritar, pero el terror le paralizó las cuerdas vocales. Solo logró emitir un gemido ahogado que Fuentes interpretó como placer. «Así me gusta. Preciosa», murmuró el comandante, sin darse cuenta de que la muerte había entrado en la habitación. La hoz se alzó en el aire, como la guadaña del mismo ángel de la muerte. La hoja de acero capturó el reflejo de la lámpara de mesa, creando un destello que duró apenas una fracción de segundo. Luego descendió. El grito de Fuentes se cortó abruptamente, ahogado por la sangre que brotó de su garganta. Su cuerpo se convulsionó una vez, después otra, y finalmente quedó inmóvil sobre el de Rosalba, que ahora sí pudo gritar con toda la fuerza de sus pulmones. La sombra no la tocó. No era su enemiga, solo había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En cambio, se inclinó sobre el cuerpo del comandante y le quitó la placa dorada que llevaba prendida en la camisa, un trofeo que confirmaría que la justicia había alcanzado incluso a los representantes de la ley. Antes de irse, usó la hoz para tallar su marca en el piso de madera, una línea profunda y curva que se llenó inmediatamente con la sangre de Eliseo Fuentes. Para cuando llegaron los primeros vecinos, alertados por los gritos de Rosalba, la sombra de la hacienda ya había desaparecido en la noche, llevándose con ella la sensación de que el orden establecido había comenzado a tambalearse. La muerte del comandante de policía fue imposible de ocultar. Los periódicos de la capital enviaron reporteros que llenaron el pueblo con sus cámaras y sus preguntas incómodas. Los noticieros de televisión hablaron de ajustes de cuentas y crímenes relacionados con el narcotráfico, pero el pueblo sabía la verdad. La sombra de la hacienda había regresado para cobrar las deudas pendientes, y nadie que tuviera las manos manchadas de sangre inocente estaba a salvo. Don Sebastián Morales recibió la noticia en su oficina de la capital, rodeado de abogados y guardaespaldas. Sus manos, blandas por años de no tocar la tierra, temblaron mientras leía el informe policial. Sus ojos de obsidiana, siempre fríos y calculadores, reflejaron por primera vez en décadas algo que no sabía que podía sentir: miedo. En su cuaderno de pasta dura, Aurelio tachó el segundo nombre con tinta roja. Sus manos ya no recordaban cómo temblar. Sus ojos habían adquirido la frialdad del acero templado en el fuego de la venganza. La sombra había probado sangre otra vez y había descubierto que cada muerte lo acercaba más a la paz que buscaba, pero también lo alejaba más del hombre que había sido. La lista aún tenía nombres por tachar, y la hoz tenía sed de más justicia. La paranoia se había apoderado de don Sebastián Morales como una enfermedad incurable. Sus días transcurrían entre las paredes blindadas de su mansión en las lomas de Chapultepec, rodeado por un ejército de guardaespaldas
que habían convertido su hogar en una fortaleza impenetrable. Habían pasado 2 semanas desde la muerte del comandante Fuentes, y cada noche traía nuevos rumores desde San Jerónimo, que habían visto una figura encapuchada merodeando cerca de la iglesia, que alguien había tallado marcas extrañas en los troncos de los árboles, que los perros aullaban sin razón aparente, como si percibieran una presencia sobrenatural. Morales ya no dormía más de 2 horas seguidas. Cuando cerraba los ojos, veía rostros carbonizados que lo acusaban desde las llamas del infierno. Había contratado los servicios de Máximo Herrera, un exmilitar conocido por su efectividad para resolver problemas de manera definitiva. «Encuentra a ese cabrón y tráemelo», le había ordenado, deslizando un maletín lleno de billetes sobre su escritorio de caoba. «Vivo si es posible, muerto si es necesario, pero encuéntralo». Herrera había llegado a San Jerónimo